La santidad del sábado. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la santidad del sábado? ¿Sabes tú cuáles son los orígenes del sábado y su santidad? ¿De quién es el sábado y qué propósito tiene? ¿Lo sabes tú? ¿Sabes quién dio el sábado por primera vez y dónde? ¿Sabes a quién le dio el sábado y para quiénes es aplicable hasta el día de hoy? ¿Estará vigente aún el sábado y su santidad en nuestros días? La fe adventista y sus raíces teológicas fundamentadas en las Sagradas Escrituras hacen referencia al día de reposo dado por Dios al hombre en el principio de la creación. La creencia adventista destaca la santidad del sábado como un pilar esencial de su fe. Este día es considerado un tiempo de descanso y adoración, reflejando la importancia de dedicar un espacio semanal para reconectar con Dios y la comunidad. Los orígenes bíblicos del sábado se encuentran en Génesis, donde se relata la culminación de la creación. Dios, tras finalizar su obra, descansa el séptimo día, santificándolo. Este acto divino establece un precedente para el descanso humano y la adoración a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, se nos dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y lo bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El cuarto mandamiento, expuesto en Éxodo, enfatiza la necesidad de santificar el día de reposo. Este mandato divino no solo recuerda la obra creadora de Dios, sino que también insta a los fieles a dedicar un día exclusivo para lo espiritual. El capítulo 20 de Éxodo, los versículos 8 al 11, nos dicen: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La ley de Dios que le fue dada a Moisés para que él la hiciera llegar al pueblo de Israel se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras y demuestra la seriedad de guardar o no el sábado. También se muestran las consecuencias de no respetar este día sagrado. Se subraya la importancia de su observancia estricta. Números capítulo 15, versículos 32 al 36, nos dice: Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente, muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Jesús y su relación con el sábado. Tal como se narra en Mateo, estos pasajes ofrecen una interpretación más profunda del descanso sabático. Jesús enfatiza la misericordia y el propósito del sábado como un día para el bienestar humano, sin descuidar su santidad. Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 12 nos dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa: misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo?
Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El sábado, más que un simple día de la semana, ocupa un lugar central en los 10 mandamientos de Dios. El sábado es una conmemoración de libertad y redención. En el libro de Éxodo nos dice la importancia que tienen los 10 mandamientos de la ley de Dios, allí incluidos entre ellos el cuarto mandamiento referente al séptimo día, es decir, el sábado. Y dice así, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo destaca el sábado como un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Esta designación eleva el día por encima de una simple práctica o tradición. Lo instaura como un símbolo perdurable de la relación especial entre el Creador y sus seguidores. La observancia del sábado se convierte entonces en una señal visible de fe y devoción, un recordatorio semanal del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. Si deseas aprender más respecto al tema del sábado y su santidad, te invito a que busques una iglesia adventista del séptimo día en tu ciudad y pidas que se te muestre con Biblia en mano todo lo referente al día de reposo de Dios y su pueblo hoy en día. Busca la dirección de la iglesia adventista en Google. Diles que escuchaste esto en el canal de YouTube, al punto, Ruta 321. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. La señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. De acuerdo con los adventistas del séptimo día y sus creencias bíblicas, la observancia del sábado promete bendiciones divinas para todos aquellos que honren el sábado de Dios, no siguiendo sus propios intereses, sino deleitándose en el Señor. Este pasaje revela el sábado como un día no solo de descanso físico, sino también de renovación espiritual y gozo en la relación con Dios. La observancia del sábado, según Isaías, abre las puertas a una experiencia más profunda de las bendiciones divinas. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, se nos educa de la siguiente manera. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el Nuevo Testamento, la práctica de adorar en sábado continúa, como se evidencia en Hechos, capítulo 16, versículo 13, donde los apóstoles buscan un lugar de oración en este día sagrado. Este acto refleja la continuidad de la tradición sabática en la comunidad cristiana primitiva, subrayando su importancia no solo como herencia judía, sino también como parte integral de la fe cristiana hoy en día. El capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 13, nos dice: Y un día de reposo salimos de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hebreos señala hacia el sábado como un símbolo del descanso eterno que espera al pueblo de Dios. Este pasaje vincula el descanso sabático semanal con el reposo espiritual que Cristo ofrece, destacando el sábado no solo como un recordatorio del acto creativo de Dios, sino también como una prefiguración de la redención y el descanso final en su presencia. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10, nos revela una gran verdad. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El sábado representa mucho más que un simple día de descanso. Es un poderoso recordatorio de la creación que Dios hizo y de aquel primer sábado que Dios dio al ser humano en el jardín del Edén, para que desde allí fuera observado como santo y día de reposo, y para que siempre fuera recordado cada semana como tal, hasta la eternidad. Este día simboliza la libertad y la redención que Dios otorga a su pueblo,
invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia liberación espiritual. La constante observancia del sábado como día de reposo no solo beneficia al ser humano, sino también a la creación. En Éxodo, capítulo 23, versículo 12, se nos recuerda dar descanso a la tierra, a los animales y a nuestros sirvientes. Este principio subraya la importancia de la sostenibilidad y el cuidado de todos los seres vivos, promoviendo un equilibrio vital. Éxodo, capítulo 23, versículo 12, dice: 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. La adoración en sábado, según Levítico 23, versículo 3, se destaca como una convocación santa. Este día se convierte en una ocasión especial para reunirse en comunidad, elevar plegarias y compartir enseñanzas. Es un momento dedicado exclusivamente a fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Y su palabra lo dice así: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. En los relatos de los Hechos de los Apóstoles, específicamente el capítulo 13, versículo 14, se observa cómo la comunidad primitiva mantenía viva la práctica del sábado. Los primeros cristianos se reunían para la adoración, demostrando la continuidad y la importancia de este día sagrado desde sus inicios, y su palabra dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Finalmente, Jesús mismo enfatizó el verdadero propósito del sábado en Marcos 2, versículos 27 y 28, recordándonos que el día de reposo fue hecho para el hombre y no al revés. Esta enseñanza subraya que el sábado no debe verse como una carga, sino como una bendición divina diseñada para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Su palabra lo expresa así. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. La permanencia del sábado es un tema central en las enseñanzas de Jesús y en las creencias de los adventistas, quienes afirman que Jesús no vino a abolir, quitar o eliminar la ley, sino que vino a cumplirla. Esto subraya la continuidad del sábado como un pilar en la práctica de la fe. Y su palabra lo dice así en Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús utilizó el sábado como un tiempo para la sanación, demostrando que este día no solo es para el descanso físico, sino también para la restauración espiritual y emocional. Sus acciones en este día recalcan el propósito compasivo del sábado. Así lo declara la palabra de Dios en el libro de Juan 5, versículos 6 al 8. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. La restauración del sábado en la teología y las creencias adventistas subraya un retorno a las raíces bíblicas del cristianismo. Esta iglesia enfatiza el sábado como un día de adoración y descanso, reafirmando su papel como un símbolo crucial de la relación con Dios. Así lo declara el libro de Ezequiel 20, versículos 12 y el 20. Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado emerge de la teología divina de Dios, y es dado al hombre no solo como un día de reposo, sino como un perfecto símbolo de nuestra íntima relación con Dios. Según Ezequiel 20, versículo 12, que ya hemos leído, nos revela que es una señal distintiva, un recordatorio perpetuo de que Dios es nuestro Creador y Redentor. Este día santificado nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios y a renovar nuestro compromiso con su obra. La relevancia del sábado en la práctica de la fe adventista del séptimo día trasciende la mera observancia de un mandato.
Es un acto de fe y adoración, una expresión de gratitud y reconocimiento hacia Dios. Al santificar este día, los adventistas se unen en una tradición milenaria de descanso y reflexión que no solo honra a Dios, sino que también fortalece la comunidad de creyentes, reafirmando su compromiso de vivir conforme a los principios bíblicos. Si encontraste de bendición este video, nos gustaría que nos des un like, te suscribas al canal